Ejemplo número 4. Una onda con frecuencia de 493 Hz tiene una rapidez de 353 metros sobre segundo. Literal A. ¿A qué distancia se encuentran dos puntos cuya fase difiere en 55 grados? Literal B. Encuentra la diferencia de fase entre dos desplazamientos en el mismo punto, pero en momento que difiere 1.12 milisegundos. Veamos cómo hacemos esto. Tenemos nuestra onda que viaja con una velocidad de 353 metros sobre segundo y una frecuencia de 493 Hz. Quiero que inicialmente entendamos lo siguiente. La función de nuestra onda es de esta manera, forma general. El argumento que acompaña la función seno, a eso se le da el nombre de fase. Todo el argumento compone la fase. Una diferencia de fase es restar la fase, por ejemplo, de dos ondas diferentes, o restar dos fases de la misma onda, pero para puntos que se encuentran dentro de esta onda. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, en este esquema yo he repartido la onda en un sistema donde el eje X me representa en radianes. Y aquí directamente podría ver lo siguiente. Este punto, el origen, y este punto de acá están separados una diferencia de fase en ángulos de pi radianes. Si yo mido de aquí hasta acá, eso mide pi. O si yo comparara, por ejemplo, este punto, le voy a llamar A, y este otro punto B, están separados una diferencia de fase igual a 2pi menos pi, otra vez, pi radianes. Y así podría seguir, de tal forma que la diferencia de fase es esto que estamos dando como resultado, es una medida en radianes. Ahora vámonos para acá. La diferencia de fase es entonces el argumento, puede escribir kx2 y omega t sub 2, haciendo referencia aquí tengo un punto. Y acá lo mismo, voy a colocar acá x1 y omega t sub 1, haciendo referencia a otro punto dentro de la onda. Si yo lo represento acá, podría ser, digamos, este punto y este otro punto de por acá. Le voy a llamar C y D. Entonces la pregunta es, ¿cuál es la diferencia de fase que hay entre esos dos puntos? Esa diferencia de fase es 55 grados. Ahora, si yo ya conozco la diferencia de fase, la pregunta es, ¿qué distancia, ahora una longitud en metros, qué distancia lo separa? Aquí estamos viendo lo que lo separa en radianes, pero lo puedo expresar en metros o lo puedo expresar en un intervalo de tiempo también, ¿verdad? Este resultado va a salir entonces de esta diferencia de fase que hemos colocado nosotros. Bien, como nos dice que el tiempo va a ser el mismo para ambas partículas, voy a suponerlo y va a ser por conveniencia también, ¿verdad? Para reducir más la ecuación, que el tiempo 2 es igual al tiempo 1 e igual al tiempo t. Es como que si yo tomara una captura de la oscilación de esta onda, los elementos se mueven de arriba hacia abajo y ella se desplaza de izquierda a derecha. Entonces yo tomo una captura en un instante de tiempo t y esos tiempos son iguales. De tal forma que si yo empiezo a sacar aquí los argumentos, kx2 menos omega por t sub 2 más la constante de fase menos kx1 más omega por t sub 1 más phi, como los tiempos son iguales, elimino este argumento. Ahora, kx2 más phi menos kx1 más phi. La constante de fase, como pertenece a la misma onda,
Esa la puedo eliminar. No es necesaria. Son iguales, las cancelo. Entonces nos queda que kx2 menos kx1 es igual a ¿qué? Es igual a la diferencia de fase. Entonces lo voy a escribir, delta teta. Ahora la constante k es la misma. Se sacó de factor común x2 menos x1. x2 y x1 son posiciones en x, que se miden en metros. O sea que lo que yo tengo ahorita es k por un delta x. K por un delta x. Entonces esto es igual a la diferencia de fase. Bien, de acá ya puedo despejar, ¿verdad? Delta x es igual a la diferencia de fase entre el número de onda. Delta teta, el número de onda es 2pi sobre lambda. O sea que nos quedaría ya invertido lambda entre 2pi. Bien, y aquí sería nada más de sustituir. Pero antes voy a transformar los 55 grados a radianes. Y esto me daría 11 sobre 36 pi radianes. Ahora me lo llevo para acá. 11 sobre 36 pi por la longitud de onda. No la conocemos, pero la podemos determinar, que es la velocidad de propagación entre la frecuencia. Sería 353 entre 493. Eso nos da 0.72 metros. Ahora aquí multiplicamos entonces 0.72 entre 2pi. Esto es igual 0.11 metros, que es aproximadamente 11 centímetros. Bien, ahí estaría entonces lo que separa a estos dos puntos. Yo los he colocado acá, ¿verdad? Pero no sé si necesariamente van en ese lugar. No me he percatado de eso. Lo que yo quiero es que quede claro que la diferencia de fase se está midiendo en radianes. Pero yo puedo saber cuánto hay de diferencia en longitudes. Es decir, cuánto separa un punto del otro en términos de distancia. Y puedo saber cuánto hay de diferencia entre esos dos puntos en tiempo. Y entonces lo que nos estaban dando era la diferencia de fase en grados. A partir de la diferencia de fase hemos determinado la distancia que los separa. Luego hacen la pregunta del literal B. Encuentra la diferencia de fase, es decir, ahora nos piden una medida en radianes, ¿verdad? O en grados, entre dos desplazamientos en el mismo punto, ojo con ese detalle, pero en momentos que difieren 1.12 milisegundos. Volvemos a la ecuación de la onda, de diferencia de fase, esta ecuación de acá. Como nos dicen momentos en los que difiere en tiempo, dice literalmente la diferencia de fase entre dos desplazamientos del mismo punto, pero en momentos que difieren 1.12 milisegundos. ¿Qué significa eso? Si aquí no me interesa el desplazamiento en X, sino que la forma en cómo está vibrando la partícula, por ejemplo esta de acá, ella lo que va a hacer es moverse de esta manera. Va a oscilar de arriba hacia abajo. Entonces en un instante va a estar acá y en otro instante diferente va a estar más o menos por acá. Entonces si es una vibración, eso se puede representar de esta forma también, ¿verdad? Con una función armónica. Digamos que inicialmente está acá y luego se encuentra acá. Ahora la pregunta es, ¿qué diferencia de fase hay si
el tiempo que separa estos dos estados de vibración del mismo elemento, el delta de tiempo es igual a 1.12 milisegundos, ¿sí? O sea, estamos analizando acá ahora el término del tiempo para encontrar una diferencia de fase. Y aquí lo que hicimos fue analizar la diferencia de fase para determinar la distancia que separa estos dos puntos. Y hemos descubierto que vale 11 centímetros. Pero ahora vamos a hacer algo diferente. Voy a tomar otra vez la diferencia de fase. Y esto es igual K x2 menos omega t sub 2 más la constante de fase menos K sub x1 menos omega t sub 1 más la constante de fase. Como se trata del mismo punto oscilando nada más, no desplazándose, no se está moviendo a la derecha, voy a eliminar, o voy a suponer, me habían dicho, voy a suponer ahora que x2 es igual a x1 es igual a x. X es el elemento, es el mismo. Entonces, al hacer la resta, me quedaría kx menos omega t sub 2 más phi menos kx1 más omega t sub 1 más phi. Eliminamos este término y este término. Lo voy a borrar acá, este es el mismo x. Y eliminamos también la constante de fase, dijimos que es la misma porque se trata de la misma onda. Esto es igual a menos la frecuencia angular por el tiempo 2 más la frecuencia por el tiempo 1. Y lo voy a ordenar de esta forma. Frecuencia angular es la misma, tiempo 1 menos tiempo 2, y esto es igual a la diferencia de fase. Ahora está en relación al tiempo. Entonces, frecuencia angular por el delta del tiempo es igual a la diferencia de fase. Y de acá, pues lo que me pide es la diferencia de fase. Vamos a encontrar esa diferencia de fase. La diferencia de fase es igual a la frecuencia angular, que la puedo escribir como 2pi entre el periodo y esto por el intervalo de tiempo. Entonces la diferencia de fase es igual a 2pi sobre el periodo, no lo conocemos, conocemos la frecuencia. Entonces voy a escribirlo como 2pi por f por el intervalo de tiempo. 2pi por, esa valía 493 por 1.12 milisegundos, 10 a la menos 3. Y esto nos da 3.46. 46.9, esto es aproximadamente 3.47 radianes, que si lo transformamos a grados sería 180 grados por sobre pi. Veamos, eso nos da 198.8 grados, que sería aproximadamente 199 grados. Esto sería la diferencia de fase. Bien, entonces quiero que quede claro, o tal vez no los he confundido acá, que yo puedo encontrar cuánto se separan dos puntos en términos de un tiempo, en términos de una longitud y en términos de una diferencia de fase, grados o radianes. Lo puedo hacer de esas tres formas, utilizando el argumento de la función cero. Bien, traten de repasarlo por si quedó alguna duda por ahí. Hasta ahí termina este ejercicio.